Hola compañeros, en este video hablaremos de los síndromes más comunes del sistema endocrino. Hablaremos de hipertiroidismo, hipotiroidismo, dislipidemias, síndrome hiperglucémico y síndrome metabólico. Pero antes de hablar de síndromes endocrinos, necesitamos definir qué es un síndrome. Un síndrome es un conjunto de signos y síntomas de etiología diferente que se presentan juntos y por lo tanto nos sugieren la presencia de cierta enfermedad. También necesitamos definir qué es el sistema endocrino. Bueno, el sistema endocrino es el conjunto de órganos y tejidos del organismo que segregan sustancias llamadas hormonas, las cuales son liberadas al torrente sanguíneo y regulan algunas funciones del cuerpo. Por ejemplo, regulan el crecimiento, el metabolismo, el desarrollo y la función de órganos sexuales, entre otros. Ahora, comenzaremos con los síndromes hipo e hipertiroideos. Antes de iniciar con el síndrome hipertiroideo e hipotiroideo, necesitamos recordar un poco sobre el eje hipotálamo hipoficiario tiroideo. Esto con la finalidad de que podamos comprender mejor la fisiopatología de ambos síndromes. Este eje comienza en el hipotálamo, el cual secreta hormona liberadora de tirotropina, que se abrevia TRH, la cual viaja por la sangre hasta llegar a la hipófisis y activarla para que ésta libere tirotropina u hormona estimulante de la tiroides, que se abrevia TSH. Esta hormona viaja por la sangre y estimula la tiroides para producir triiodotirorina, que se abrevia T3, y tiroxina, que se abrevia T4. Cuando hay un aumento en la concentración de T3 y T4, ocurre un proceso de retroalimentación negativa. Es decir, las altas concentraciones de T3 y T4 inhiben al hipotálamo y a la hipófisis, evitando que se sigan produciendo TRH y TSH respectivamente. Por lo tanto, se inhibe este eje. Comenzaremos con hipertiroidismo. El hipertiroidismo es una situación clínica caracterizada por la exposición prolongada del organismo a un exceso de hormonas tiroideas, T3 y T4. Fisiopatología y etiología. Al ser un síndrome, debemos recordar que tiene múltiples causas, es decir, varias etiologías. La causa más común de hipertiroidismo es la enfermedad de Graves, la cual es de naturaleza autoinmune y por lo tanto se caracteriza por la presencia de autoanticuerpos, los cuales actúan estimulando el receptor tiroideo para TSH, lo cual a su vez aumenta la producción de T3 y T4. La siguiente causa de hipertiroidismo son las neoplasias y los adenomas tiroideos, los cuales producen hormonas tiroideas sin obedecer al sistema de control normal de retroalimentación negativa sobre el hipotálamo y la hipófisis. También puede ocurrir por un exceso de TRH, la cual es producida por el hipotálamo, y por un exceso de TSH, producida por la adenohipófisis. También puede ocurrir por un exceso de T3, T4 o yodo exógenos. En el hipertiroidismo podemos encontrar la TSH aumentada o disminuida. Se encuentra disminuida por un exceso de T3, ya que, recordando la retroalimentación negativa de la vía, la T3 inhibe a la adenohipófisis, evitando así la liberación de TSH. Esto es lo que ocurre en la enfermedad de Graves, ya que en esta hay demasiada T3 libre. Se encuentra aumentada debido a un tumor hipoficiario, ya que este promueve la liberación descontrolada de TSH. Las manifestaciones clínicas las mencionaremos más adelante. Ahora continuaremos con el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es una enfermedad que se caracteriza por una disminución de la actividad funcional de la glándula tiroides y por lo tanto el descenso de secreción de hormonas tiroideas. Etiología y fisiopatología. Recordemos que el hipotiroidismo también es un síndrome, por lo tanto es consecuencia de diversas etiologías. Puede ocurrir por una tiroiditis de Hashimoto, la cual es una enfermedad de origen autoinmune que causa la destrucción de la glándula tiroides, ocasionando la disminución de T3 y T4. También puede ocurrir por una resección quirúrgica, la cual fue realizada como tratamiento para el hipertiroidismo. Ocurre también por un déficit del consumo de yodo o por la disminución de TSH o TRH. En el hipotiroidismo podemos encontrar la TSH aumentada o disminuida.
Se encuentra disminuida por un daño sobre el hipotálamo o la hipófisis, los cuales, al estar dañados, no producen TRH ni TSH. Por lo tanto, habrá una disminución de la TSH. Se encuentra aumentada por un daño sobre la tiroides, lo que produce un aumento de T3 y T4, pero estas no inhiben el eje, por lo que se siguen secretando. Manifestaciones clínicas de hipo e hipertiroidismo. Debemos tener en cuenta que hay signos que aparecen en ambos síndromes, como lo son la alopecia y el bocio, pero también hay otros signos y síntomas que son característicos de cada uno. Hipertiroidismo. Una de sus principales características es el exoftalmos, el cual es la protusión de los ojos. Hay un aumento del índice metabólico basal, lo que significa que todas las actividades metabólicas están aumentadas. También hay un aumento de la temperatura corporal, y los pacientes refieren intolerancia al calor. Hay un aumento del gasto cardíaco y de la frecuencia cardíaca. El paciente puede presentar palpitaciones, arritmias, taquicardia e hipertensión arterial aislada. También podemos encontrar osteoporosis, diarrea, impotencia y esterilidad. Presencia de temblor de las manos, pero este es un temblor fino. También hay una disminución de peso, lo cual ocurre por el aumento del metabolismo. Por lo tanto, son pacientes delgados. En el hipotiroidismo encontraremos manifestaciones clínicas contrarias al hipertiroidismo. Por lo tanto, el índice metabólico basal estará disminuido. El paciente presentará una disminución de la temperatura corporal e intolerancia al frío. La frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco estarán disminuidos, encontrándose así bradicardia e hipotensión. El paciente nos referirá estreñimiento y piel seca. Algo característico del hipotiroidismo es el mixedema, el cual es un edema duro causado por la acumulación de mucopolisacáridos en el líquido intersticial, los cuales atraen el líquido hacia ellos, ocasionando el mixedema. También se encuentran alteraciones del ciclo menstrual. El paciente presenta un aumento de peso ocasionado por la disminución del metabolismo. Dislipidemias. ¿Qué es? Es un conjunto de alteraciones asintomáticas ocasionadas por concentraciones anormales de colesterol, triglicéridos y lipoproteínas en sangre. Factores de riesgo para desarrollar dislipidemias. 1. Factores hereditarios. 2. Estilo de vida sedentario. 3. Sobrepeso y obesidad. 4. Alimentación inadecuada. Esto es, consumo de alimentos con alto contenido de grasas y colesterol. 5. Comorbilidades como diabetes mellitus, enfermedad renal crónica e hipotiroidismo. 6. Enfermedades del hígado. 7. Se presenta con mayor frecuencia en los hombres que en las mujeres. Examen físico. Manifestaciones clínicas. Las dislipidemias, por sí mismas, producen escasas manifestaciones clínicas. Sin embargo, entre los signos que orientan al diagnóstico destacan los xantomas y los xantelasmas. Los xantomas son tumores cutáneos nodulares y localizados. Están constituidos por abundantes células espumosas llenas de grasa y están situados en la dermis. También se pueden encontrar xantomas tendinosos, los cuales suelen localizarse en los tendones extensores de la mano, el tendón de Aquiles, el cual puede llegar a romperse como consecuencia de estos, y en la aponeurosis plantar. Su origen es el depósito de colesterol en los histiocitos y nos sugiere hipercolesterolemia familiar. Los xantelasmas son xantomas, pero estos están ubicados en los párpados y en el 50% de los casos se relaciona con hipercolesterolemia. Diagnóstico. Anamnesis. Debemos valorar el antecedente familiar de hipercolesterolemia y eventos cardiovasculares. Preguntar antecedentes de obesidad, diabetes mellitus, hipotiroidismo, hepatopatías, consumo de alcohol y consumo de fármacos, como glucocorticoides, diuréticos tiacídicos, anticonceptivos orales, etc., ya que estos pueden ser los causantes de la dislipidemia. Podemos encontrar los xantomas y xantelasmas. Examen de laboratorio.
Valores normales de perfil lipídico. Triglicéridos, menor a 150 miligramos por decilitro. Colesterol total, menor a 200 miligramos por decilitro. Lipoproteínas de baja densidad, 100 a 129 miligramos por decilitro. Lipoproteínas de alta densidad, mayor a 40 miligramos por decilitro. Clasificación. Hipercolesterolemia pura o aislada. Encontramos solo un aumento del colesterol en los estudios de laboratorio. Hipertrigliceridemia pura o aislada. Hay un aumento solo en los triglicéridos. Hiperlipidemia mixta o combinada. En esta encontramos un aumento de colesterol y de los triglicéridos. Complicaciones de la dislipidemia. Aumenta el riesgo de aterosclerosis, que es el depósito de lípidos en las paredes de las arterias, lo que se conoce como placas de ateroma. Puede ocasionar insuficiencia cardíaca, infartos, angina de pecho, hipertensión arterial, enfermedad vascular cerebral, enfermedades hepáticas, entre otras. El aumento de triglicéridos por arriba de 500 miligramos por decilitro incrementa las probabilidades de padecer pancreatitis aguda. Ahora hablaremos de síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico? Es un conjunto de trastornos que se presentan al mismo tiempo y aumentan el riesgo de padecer enfermedades cardíacas, accidente cerebrovascular y diabetes mellitus tipo 2. Estos trastornos que nos pueden llevar al síndrome metabólico son hipertensión arterial, glucosa alta en la sangre, niveles sanguíneos elevados de triglicéridos, niveles bajos de HDL y exceso de grasa alrededor de la cintura. La OMS define los factores de riesgo que debe presentar una persona para poder ser incluido en el síndrome metabólico. Los individuos deben presentar insulinoresistencia más 2 de las siguientes 4 alteraciones. Hipertensión arterial, que se define como el aumento de la tensión arterial por arriba de 140/90. Dislipidemia, aumento de triglicéridos plasmáticos por arriba de 150 miligramos sobre decilitro. O bien, la disminución de HDL, por debajo de 40 miligramos sobre decilitro en hombres y menor a 35 miligramos sobre decilitro en mujeres. Obesidad central o general. Índice cintura-cadera mayor a 0.90 en hombres, mayor a 0.85 en mujeres o índice de masa corporal mayor a 30 kilogramos sobre metro cuadrado. Microalbuminuria. Excreción urinaria de albúmina mayor a 20 microgramos por minuto o de creatinina mayor a 30 miligramos sobre gramo. Cuadro clínico. El paciente puede presentar hipertensión arterial, intolerancia a la glucosa, estado protrombótico y proinflamatorio, dislipidemia heterogénica y obesidad central. Síndrome hiperglucémico. El estado hiperosmolar hiperglucémico es una de las 2 alteraciones metabólicas más graves que se presentan en pacientes con diabetes mellitus y puede ser una emergencia que pone en riesgo la vida. Se caracteriza por hiperglucemia, hiperosmolaridad y deshidratación sin cetoacidosis significativa. Es menos común que la otra complicación aguda de la diabetes, la cetoacidosis, y difiere de esta en la magnitud de la deshidratación, cetosis y acidosis. Etiología. El estado hiperosmolar hiperglucémico ocurre más comúnmente en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tienen alguna enfermedad concomitante que reduce la ingesta de líquidos. Las infecciones son la causa más común, entre ellas la neumonía y las infecciones del tracto urinario, aunque también se puede vincular con cirugías recientes, uso de fármacos y otras enfermedades agudas. Fisiopatología. Los mecanismos subyacentes básicos que llevan al estado hiperosmolar resultan de los efectos de la deficiencia de insulina y las elevaciones de las hormonas contrarreguladoras, como lo son el glucagón, epinefrina, cortisol y hormona de crecimiento en el hígado y en el tejido adiposo. Las prostaglandinas I2 y E2 generadas por el tejido adiposo y que se ven aumentadas en el estado hiperosmolar pueden llevar a caída de la resistencia vascular periférica y otros hallazgos comunes como taquicardia, hipotensión, náuseas, vómitos y dolor abdominal.
La glucosa permanece un largo periodo de tiempo en el espacio extracelular, produciendo por efecto osmótico el paso de agua desde el compartimiento intracelular al extracelular. La glucosa, el agua y las sales son filtradas por el glomérulo, y el exceso de glucosa en el túbulo produce una diuresis osmótica, que lleva a una pérdida excesiva de agua junto a sales minerales. Con un aporte insuficiente de fluidos, se desarrolla un cuadro de hipovolemia e hiperosmolaridad, que lleva a un aumento en la resistencia periférica a la insulina y más hiperglucemia secundaria. A diferencia de los pacientes con cetoacidosis, existen niveles de insulina más elevados en la vena porta, lo que impide la formación de cuerpos cetónicos. Evaluación clínica. El avance de los síntomas es de días a semanas, no se presenta de forma súbita como lo hace la cetoacidosis. Puede presentar un prodromo progresivo con poliuria, polidipsia y ocasionalmente polifagia en las últimas semanas. Los datos clínicos más relevantes son mareo, letargo, delirium, coma, convulsiones generalizadas o focalizadas, alteraciones y cambios visuales, hemiparesias y déficit sensorial. La taquicardia se presenta como signo temprano de compensación para la deshidratación. La hipotensión se presenta por una deshidratación profunda. El estado mental puede fluctuar desde desorientación leve hasta el coma, y estos disminuyen rápidamente una vez que se instaura el tratamiento. Por lo tanto, en la exploración física deben de buscarse signos físicos universales de deshidratación y datos de infección como causa primaria o subyacente del estado hiperosmolar. Laboratorio. El nivel de glucosa sérica se eleva considerablemente. Normalmente será superior a 600 mg por decilitro. Análisis de gases. En la mayoría de los casos del estado hiperosmolar hiperglucémico, el pH sanguíneo es mayor de 7.3. Niveles de electrolitos séricos. La concentración de potasio sérico puede estar elevada debido a un cambio extracelular causado por la deficiencia de insulina. El fosfato, una sustancia primordialmente intracelular, en respuesta a la hiperglicemia y a la hiperosmolaridad, se producen pérdidas importantes por la diuresis osmótica. Análisis de orina. Un análisis de orina puede revelar el nivel de deshidratación, glucosuria, leve cetonuria y la evidencia de infección del tracto urinario. Los hemocultivos se deben obtener para la búsqueda de las bacterias causantes de la infección.